Del catolicismo social al catosocialismo, historia de un desvío. A cadena de errores desde el catolicismo social, en el siglo XIX, hasta la aparición y desarrollo de la teología de la liberación. El pensador y hombre de acción Plinio Correa de Oliveira. Entre las obras escritas por el profesor Plinio Correa de Oliveira cabe destacar especialmente En defensa de la acción católica, 1943, Revolución y Contrarrevolución y Nobleza y élites tradicionales análogas. Estas publicaciones constituyen un resumen de una vida. El primero es un grito en defensa de la Iglesia y, el segundo, en defensa de la civilización cristiana. Génesis de los errores contemporáneos. Los errores denunciados por Plinio Correa de Oliveira en su obra En defensa de la acción católica provenían de dos corrientes distintas pero entrecruzadas, una corriente de activismo sociopolítico izquierdista que, nacida como componente del catolicismo social, dio vida al catolicismo democrático del cual salió el catocomunismo, o cristianos para el socialismo, y una corriente filosófico-teológica que, conocida como catolicismo liberal, dio origen al modernismo del cual salió la llamada Nouvelle Théologie. Mirando a mi alrededor estoy obligado a admitir que la corriente modernista está destruida, sus fuerzas están por ahora agotadas. Debemos esperar el tiempo en que, por medio de un trabajo silencioso y secreto, habremos conseguido transbordar a la causa de la libertad una más amplia parte de los fieles. Así se lamentaba el jesuita inglés George Tyrrell, 1861 a 1909, después de la condenación de la herejía modernista. 1. El modernismo. Incubado en ambientes intelectuales de vanguardia bajo formas variadas y no siempre de acuerdo entre ellas, hacia fines del siglo XIX, el modernismo quería producir profundas reformas en la doctrina y en la estructura de la Iglesia, con el pretexto de adaptarla al espíritu de los tiempos. Según Alfred Luasy, 1857 a 1940, principal exponente de la corriente, los modernistas forman un grupo bastante definido de hombres de pensamiento, unidos por el común deseo de adaptar el catolicismo a las necesidades intelectuales, morales y sociales de nuestros días. 2. Especificando la magnitud de esta adaptación, afirmaba que el objetivo era cambiar la Iglesia, su constitución, su doctrina y sus ritos. 3. San Pío X condenó en numerosas ocasiones la doctrina del modernismo. Para San Pío X el modernismo era la síntesis de todas las herejías. La adaptación querida por los modernistas no era de hecho ni superficial ni saludable. Esta habría alcanzado los mismos fundamentos de la Iglesia, comportando en la práctica su destrucción. El viejo edificio eclesiástico deberá derrumbarse, proclamaba Luasy. 4. La misión de los modernistas, según Tyrrell, era de golpear y golpear la vieja carcasa de la Iglesia romana. 5. Síntesis de todas las herejías. Por esto, en el acto de condenarla, San Pío X definió esta corriente como la síntesis de todas las herejías, especificando además, si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuantos errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas. Los modernistas han aplicado la segur, no a las ramas, ni tampoco a débiles retoños, sino a la raíz misma, esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. 6. En Italia el movimiento modernista formó un grupo restringido entre intelectuales y sacerdotes como Tomás Gallarati Scotti, Stefano Jazzini, Alessandro Casati, Antonio Fogazzaro, Giovanni Selva, Salvatore Minocci, Giovanni Semeria y Giovanni Genocchi. Mayor interés tienen Ernesto Buonaiuti, 1881 a 1946, primero profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario de la Apollinare y después de 1915 en la Universidad de la Sapienza de Roma. Hiro Omoulou Murri, 1870 a 1944, uno de los principales animadores de la democracia cristiana. A diferencia de tantas herejías del pasado, el modernismo no combatía a la Iglesia desde el exterior, sino que trabajaba desde el interior, alcanzando a influir hasta en ambientes altamente situados. Es siempre San Pío X quien denuncia que, los autores del error ya no deben buscarse entre los enemigos declarados, sino que, es lo que da una suma pena y temor, se esconden en el mismo seno de la Iglesia. Una francmasonería católica. En el corazón de la corriente modernista, confiriéndole su dinamismo y coordinando sus manifestaciones, había una verdadera secta semisecreta. El mismo Papa Sarto destacaba que los modernistas son tanto más perniciosos cuanto menos aparecen, cuanto más obran en secreto. Antonio Fogazzaro escribió la novela Il Santo en la que describe el modernismo como masonería católica. La idea de una secta secreta que tramaba desde dentro la destrucción de la Iglesia podrá ciertamente hacer que se levante más de una ceja, casi como se tratase de un mediocre enredo policialesco. Sin embargo, eran los propios modernistas que se jactaban de ello. Debemos hacer una francmasonería católica, proponía Antonio Fogazzaro por boca de uno de los personajes de la novela Il Santo. Masonería católica, sí, masonería de las catacumbas. 7. El catolicismo democrático.
Pero los miembros de esta francmasonería católica no eran los únicos que querían reformar la Iglesia. Paralelamente y en conjunto con ellos actuaban también los exponentes de la corriente llamada católico-democrática. A mediados del siglo XIX, como respuesta a las injusticias causadas por la Revolución Industrial, había surgido el así llamado catolicismo social que, además, se había dejado influenciar en algunos de sus ambientes por doctrinas y posturas de matriz socialista. Del deseo, en sí laudable pero demasiado vago y romántico, de ayudar a los pobres se pasó en algunos casos a la profesión de las ideas igualitarias. De la denuncia, a menudo justificada, de la explotación de los obreros por parte de patrones no raramente se pasó al rechazo del sistema liberal capitalista y a una visión de la sociedad de tipo marxista. Este desvío a la izquierda dio origen, hacia fines del siglo XIX, a la corriente conocida como catolicismo democrático. Desde 1867 existía en Italia la Sociedad de la Juventud Católica Italiana, dirigida por Giovanni Acquaderni. En junio de 1874 tuvo lugar en Venecia un congreso católico que terminó creando un movimiento a nivel nacional. Esto se concretó un año después en el Congreso de Florencia, del cual brotó la obra de los congresos y de los comités católicos en Italia. La presidencia fue confiada inicialmente al mismo Acquaderni. Algún tiempo después, sin embargo, comenzaron a manifestarse los primeros roces. Los jóvenes líderes en ascensión dentro de la obra representaban una orientación bastante diversa, afín con las nuevas ideas. Algunos sectores de la obra comenzaron a manifestar una fuerte infiltración modernista y católico-democrática. En 1891, los sectores más radicales influenciados por Romolo Murri fundaron los grupos democráticos ubicados tan a la izquierda como para querer abandonar la etiqueta democrática sustituyéndola con la de socialista. 8. La corriente murriana brotó en el 19º Congreso Nacional de la Obra realizado en Bolonia en 1903 y la vieja guardia salió derrotada. Roma condena, los modernistas se esconden. Profundamente descontento por el éxito del Congreso y, de modo general, por la forma que habían tomado algunos sectores de la obra, en diciembre de 1903 San Pío X publicó el motu proprio Fin della Prima, en el cual delineaba una normativa fundamental para la acción social de los católicos, en contraste neto con las ideas católico-democráticas. Frente a la posición obstinada de estos sectores de la obra, ahora reforzado por la corriente murriana, al año siguiente se separaron oficialmente de la asociación, dejando abierta solamente la sección guiada por el conde Medolago Albani. 9. Diversas encíclicas de San Pío X contra el modernismo. El sacerdote Romolo Murri fue condenado por la Iglesia y luego apostató. Romolo Murri, fundador de los grupos democráticos. Los cristianos democráticos respondieron de modo insolente convocando un congreso en Bolonia, donde fue fundada la Liga Democrática Nacional, de inspiración socialista. Para aclarar de una vez por todas la situación, San Pío X publicó entonces la encíclica Il Fermo Proposito, en la cual condenaba la corriente cristiano-democrática. Don Murri fue primero suspendido a Divinisi, después, excomulgado. Abandonando la sotana, se casó en 1912. La audacia de los modernistas provocó una respuesta análoga del pontífice. Después de repetidas e inútiles advertencias, recordemos particularmente la encíclica Pieniele Animo, 1906, y la alocución consistorial del 17 de abril de 1907, San Pío X fue obligado a condenar el modernismo con el decreto Lamentabile Sane Exitu, julio de 1907, y la encíclica Pastendido Uminici Gregis, septiembre de 1907, en la cual lo define como síntesis de todas las herejías. En el texto latino original, la acusación suena aún más fuerte: omnium aeresum collectaneum. Los modernistas a la clandestinidad. Condenados de este modo, los modernistas se someterían. De ningún modo. Habituados a trabajar en la semiclandestinidad, se enmascararon aún más. Os aconsejo que no os liguéis con un vínculo sensible, aconsejaba Fogazzaro. Podéis navegar seguros bajo el agua como los peces cautos, pero pensad que el ojo agudo del sumo pescador o vicepescador os puede descubrir fácilmente y cogeros con un golpe de arpón. Ahora yo no aconsejaré nunca a los peces más finos, más sabrosos, más buscados, de congregarse. Udies pueden comprender qué puede suceder cuando uno es cogido y sacado fuera. Y, Uds lo saben bien, el gran pescador de Galilea ponía los pescaditos en su vivero, pero el gran pescador de Roma los fríe. 10. Pero el ojo agudo del sumo pescador vigilaba. En el motu proprio Sacrorum Antistitum, 1910, S. Pío X denunciaba que los modernistas se estaban reagrupando en una liga clandestina, Clandestinum Foedus, advirtiendo además que ellos no han abandonado su designio de perturbar la paz de la Iglesia. 11. Resurge el neomodernismo. En los años sucesivos, de las tenebrosas sinuosidades de esta liga clandestina, la chusma modernista llevó adelante el trabajo silencioso y secreto propuesto por George Tyrrell, estableciendo así los fundamentos de lo que Pío XII después llamará Nouvelle Theologie,
sucesivamente condenada en varios documentos, especialmente en la encíclica Humani Generis. 1950, 12. Esta es la fuente contaminada de la mayor parte de los errores teológicos contemporáneos. Germano Pataro afirma que el modernismo fue retomado por la Nouvelle Theologie. Obligados a una especie de vida clandestina, explica Albert Besnard, OP, los modernistas continuaron a obrar de modo secreto, inspirando sucesivamente a la mayor parte de las contestaciones religiosas que hoy vemos en la Iglesia. 13. Don Germano Pataro, del Seminario Patriarcal de Venecia, precisa igualmente que, el cambio de perspectiva se operó dolorosa y trágicamente con el modernismo que fue retomado y repropuesto en la Nouvelle Theologie. 14. En el ínterin, sin embargo, intervino un factor que podría haber cambiado sustancialmente la situación. Además de la facundia de sus mentores, lo que había llevado a la ruina a la secta modernista fue su escasa influencia sobre la opinión pública. El modernismo permaneció como un fenómeno de élites intelectuales y, al comienzo, hasta los nuevos teólogos padecieron con esta situación. Les faltaba un movimiento de masas que permitiese la difusión masiva de las nuevas ideas. La ocasión se presentó a fines de los años 20. La acción católica. En los años 20 el Papa Pío XI emprendió la reorganización de los laicos, dando vida a la moderna acción católica, siguiendo un esquema que fue reproducido después en todo el mundo. En la intención del Sumo Pontífice, la AC debería constituir un vasto movimiento apto para coordinar el empeño apostólico de los seglares, bajo la guía de la jerarquía. 15. De ahí la definición, participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Desgraciadamente, casi desde el comienzo existió dentro de la nueva asociación una conspicua presencia de la corriente católico-democrática y de la neomodernista. Inspirados en pensadores como Jacques Maritain, 1882 a 1972, y Emmanuel Mounier, 1904 a 1950, así como de teólogos como Marie-Dominique Cheng, 1895 a 1989, y Henri de Lubac, 1896 a 1991, núcleos de activistas se introdujeron en algunos sectores de la acción católica, sirviéndose de ella para la difusión de sus errores y empujándola en una dirección opuesta a la querida por el pontífice. Los años 30, como dice el historiador Adrien Dansette, señalaron un decisivo cambio de dirección en el catolicismo. 16. Fue su principal protagonista la acción católica, por medio de sus sectores más dinámicos que, según el caso, eran los que más sufrían esta infiltración. El cambio de dirección se realizó de dos modos. Primeramente, las antiguas asociaciones católicas, fieles a la orientación de San Pío X, fueron absorbidas y por lo tanto neutralizadas, utilizando métodos más bien ambiguos. Refiriéndose, por ejemplo, al modo por el cual la AC fue introducida en Estados Unidos, el padre Andrew Helley, un protagonista del hecho, revela que fueron fundadas nuevas asociaciones, las antiguas fueron infiltradas y reorganizadas. 17. Desvíos en la acción católica. Por otra parte, muchos de los militantes sufrieron un proceso que podríamos llamar de trasbordo ideológico, llevando a desmantelar su mentalidad tradicional sustituyéndola por las nuevas ideas e induciendo a los más radicales a asumir posiciones francamente revolucionarias. Inspirándose en Maritain, Mounier, Teilhard de Chardin y otros pensadores, en su mayoría franceses, la JUC tomó una tonalidad siempre más socialista. El desvío izquierdizante dentro de la AC no fue uniforme en todos sus sectores, ni se manifestó de modo igualmente virulento en todos los países. Es innegable, por ejemplo, que el liderazgo de Luigi Geda, apoyado por Pío XII, frenó esta infiltración en sectores de la AC italiana. 18. Pero desgraciadamente no fue así en todas partes. En Francia, posiblemente la principal fábrica de las nuevas ideas, el desvío fue tan grave que indujo a sectores enteros de la AC a adherir al socialismo y aún al comunismo. 19. Cuando, a comienzos de los años 70, fue fundado en Francia Cristianos por el Socialismo, 5 grupos de AC adhirieron a ellos en bloque. El caso de la acción católica brasileña constituye en la especie un ejemplo paradigmático. El desvío era visible sobre todo en la JUC, Juventud Universitaria Católica. Inspirándose en Maritain, Mounier, Teilhard de Chardin y otros pensadores, en su mayoría franceses, la JUC tomó una tonalidad siempre más socialista, como lo explica Luis Alberto Gómez de Souza. 20. En 1959 la JUC saludó con entusiasmo la revolución comunista de Fidel Castro. De la JUC nació la ACAO Popular, Acción Popular, que en 1962 se define como socialista y en 1972 se transforma en la ACAO Popular Marxista-Leninista, terminando por ser incorporada al Partido Comunista. Algunos militantes de la AC llegaron a participar de la lucha armada en los años de plomo. De la izquierda de la acción católica nace la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, exponente máximo de la teología de la liberación.
El sacerdote Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la teología de la liberación. En el campo teológico, el hundimiento no fue menos llamativo. Para dar un ejemplo, la famosa teología de la liberación nació en este ambiente de la acción católica latinoamericana. Gustavo Gutiérrez, considerado el padre fundador de la corriente, era capellán de la UNEC, Unión Nacional de los Estudiantes Católicos, el equivalente peruano de la JUC. El obispo Rojo, de Helder Cámara, era entonces el capellán de la AC. El Ronaldo Muñoz, mentor de los cristianos para el socialismo, era líder de la JUC chilena. Fray Beto, actualmente miembro del gobierno Lula, era presidente de la JEC, Juventud Estudiantil Católica. El elenco podría continuar casi ad infinitum. Es necesario notar que la primera editora de los libros de la teología de la liberación fue MIECGECI, Movimiento Internacional Estudiantil Católico Juventud Estudiantil Católica Internacional, emanación de la AC. El teólogo de la liberación Pablo Richard afirma claramente que, la JUC de los años 1960 vivía ya la efervescencia del cristianismo revolucionario que habría dado vida a esta corriente. 21. Más explícito, Luis Alberto Gómez de Souza explica que fue en Brasil, y más concretamente en la Acción Católica, que comenzaron a tomar forma las instituciones que luego darían origen a la teología de la liberación. 22. Recapitulando el proceso, el historiador Samuel Silva Gotay afirma que la teología de la liberación salió de la radicalización de las doctrinas y de la práctica del catolicismo social, del paso del catolicismo social al cristianismo revolucionario. 23. La infiltración denunciada por Plinio Correa de Oliveira en el ahora lejano 1943 había desgraciadamente alcanzado su objetivo. Artículo traducido de la revista Tradizione, Famiglia, Proprietà, mayo de 2003, año 9n grados 2, Roma.